sofocante o cáusticos pulmonares, vesificante o vesicante, laberíntico, estornudógeno, vomitivo, tóxico, hilarantes. Y vamos a, de todos estos nombres que le di, vamos a ir desglosando un poquito. Se dice que son lacrimógenos porque atacan a los ojos y a las mucosas nasales, produciendo abundantes lágrimas y una mucosidad constante. Se dice que son sofocantes o cáusticos pulmonares porque producen edemas pulmonares y destrucción alveolar en los pulmones. Se dice que son vesicantes o vesificantes los que atacan a la piel, produciendo ciertas lesiones o úlceras profundas. Creo que el otro día comentaban que con la fricción y el agua, la humedad, se produce ciertas ampollas grandes, como si lo hubiese quemado con la plancha. Esos son vesificantes. Laberínticos son los que atacan a través de los oídos, produciendo manifestaciones de vértigo y pérdida de equilibrio. Los estornudógenos atacan las vías respiratorias nasales, produciendo intensos estornudos, lo que acarrea que a la persona, al sujeto, un agotamiento físico y desarrollos del tipo nervioso. Vomitivo, que algunos están prohibidos su uso ya. Por ejemplo, los vomitivos atacan las vías respiratorias con fuerte dolor opresivo en el pecho, en el estómago, el cual se hace mucho más agudo en la frente, se produce, por favor, el micrófono, don Romiti. Se producen vómitos, contracciones del diafragma, se produce diarrea. Se dice que son gases tóxicos aquellos que producen directamente muerte por asfixia, que son hilarantes, son los que atacan a los centros nerviosos produciendo una convulsión histérica seminal. ¿Sí? Ahora, vamos a dar unos ejemplos de algunos medicinas. Si vamos por nombre científico, la bromacetona, cloroacetofenol, conocido en la policía y en la fuerza de seguridad, etilbromacetona, benzouro, entre otros. Cuando hablamos de sofocante podemos mencionar el cloro, el fogeno, la cloropiquina. Si hablamos de vesificante, hablar de hiperita, lo laberíntico, el éter diclorometílico, la difenilcloroacina, los vomitivos, la difenilcloroacina, el ácido cianhídrico, el cloruro de cianógeno, y si hablamos de hilarante, entre otros podemos mencionar el óxido nitroso. Ahora, todos estos químicos que mencionamos, productos químicos, tienen ciertas particularidades, disculpen. Por ejemplo, los gases vesificantes son agentes que afectan a la nariz, la garganta, los ojos, los pulmones o los tejidos que están expuestos de la piel. ¿Por qué? Porque producen inflamaciones, producen ampollas y destrucción de los tejidos del cuerpo. Por ejemplo, la imperita es un líquido pardo oscuro que se evapora lentamente en un gas incoloro con olor a ajo. La imperita destilada es casi inodora y su efecto fisiológico principal es producir ampollas en la piel, los cuales no aparecen sino después de varias horas de haberse sometido a la exposición. Si los vapores de imperita son inhalados, produce un efecto sofocante, es decir, una irritación de los pulmones. Para protegerse por completo de la o de la imperita o de la imperita nitrogenada, ¿sí? Son necesarios tanto una máscara como ropa protectora especial. La HN1 es un líquido que fluctúa, la HN1 es un líquido que fluctúa entre incoloro y amarillo pardo y que tiene un olor similar al pescado y ataca también a las vías respiratorias en menor grado. Esto es muy peligroso para los ojos, lo cual puede resultar en lesiones o cegueras permanentes. Los aires y el agua contaminados con este HN1, ¿sí? O con la imperita o sus mezclas son irreversibles, no se los puede consumir esos alimentos. Otro gas que por ahí no sé si lo escucharon o en algún manual capaz que por ahí no encuentren, es la visita.
El gas lewishita es un líquido pardo oscuro que se evapora en gas incoloro con un olor a geranio a la planta. Además de ser un gas que produce ampollas y sofocación, la lewishita actúa como un veneno arsenical y como el arsénico. Entonces, eso se destruye con una solución de agentes descontaminantes no corrosivos, como el cloruro de sodio o con una solución de soda cáustica. Si se quema para destruirla, existe el peligro de contaminar la atmósfera con óxido de arsénico. Al igual que la lewishita, también vuelve permanente y irreversible los alimentos y el agua. Es decir, que una vez que se tire ese gas, la lewishita, no se puede consumir ni agua ni el alimento que haya tocado porque es muy tóxico para el ser humano. Cuando hablamos de gases químicos sofocantes, son aquellos que afectan a la nariz, la garganta y los pulmones, causan bajas que resultan de una falta de oxígeno. Ahora, el fogeno, cuando es lanzado, forma una nube blanquecina que va tornándose de forma incolora. En grandes cantidades, 1 o 2 inhalaciones pueden ser fatales en pocas horas. ¿Por qué? Porque produce una leve irritación de los nervios sensorios de la vía respiratoria superiores. Por lo tanto, cualquier persona expuesta a ese tipo de agente químico es probable que lo aspire más que las concentraciones equivalentes de otro tipo de gases sensibles al olfato, y el personal expuesto no sufre síntomas de advertencia hasta que es muy tarde para evitar un envenenamiento grave. Cuando nosotros hablamos de gases químicos tóxicos, son aquellos que actúan como veneno de la sangre y de los nervios, cuando son absorbidos por las corrientes sanguíneas, porque afectan directamente el sistema nervioso, el sistema respiratorio o las funciones musculares del cuerpo. ¿Por qué? Porque pueden producir o causar una parálisis temporal o permanente o hasta la muerte instantánea. Ahora, los gases contra los nervios generalmente son de color pardo claro, llegando a ser incoloros en el punto de lanzamiento. El olor que despiden es muy suave, como un sabor a dulce, algo dulzón de sabor a fruta, ¿sí? Ahora, al exponerse cualquier persona que experimente a este tipo de gas, experimenta náuseas, vómitos y diarrea. A esos efectos le van a seguir las contracciones musculares y convulsiones que concluyen con la muerte. ¿Por qué? Porque produce un alto grado de toxicidad de los gases contra los nervios. Esos efectos son bastante rápidos y son producidos por concentraciones extremadamente bajas de los gases. Por ejemplo, el ácido cianhídrico es un gas incoloro al ser lanzado, su olor es similar al de las almendras agrias o a punto de pasarse, o de las semillas de durazno. Al exponerse el personal, primero experimenta una estimulación rápida del sistema respiratorio, a lo cual, o posterior a eso, le sigue más tarde una inhalación más profunda y se produce la muerte por parálisis del sistema respiratorio, y eso ocurre unos breves minutos después. El cloruro de cianógeno es un líquido distanciado que se convierte en un gas incoloro 2 veces más pesado que el aire. Algunas de esas veces puede tener un olor suave, de lo contrario su olor es penetrante y acre. El contacto con la exposición a este tipo de gas produce irritación de la piel y estimula una fuerte corriente de lágrimas. Su acción es mucho más rápida después de la inhalación, porque produce parálisis del sistema respiratorio, a diferencia del ácido hídrico. Primero produce un espasmo involuntario de corta duración de la totalidad de la vía respiratoria superiores. La batería. Las vías respiratorias superiores, ¿sí? Perdón que se me está quedando sin batería la notebook. Eso advierte la presencia de este gas neurotóxico. Ahora, ¿qué condiciones deben reunir para posibilitar su uso? ¿Sí? A pesar que muchos agentes químicos poseen propiedades que parecen ser las ideales para su utilización, como los disuasivos químicos, pocos de ellos pueden utilizarse realmente debido a que este tipo de disuasivos químicos tiene que cumplir algunas condiciones imprescindibles que aseguren la efectividad de su empleo y que no produzcan la muerte.
Es decir, que tiene que tener cierto tipo de estabilidad, resistencia a la hidrólisis, resistencia al calentamiento, resistencia a la explosión y una afinidad química. Como siempre digo, vamos a ir desglosando un poco punto por punto. Empecemos por la estabilidad. Se dice que tiene que poseer estabilidad cuando se deben poder almacenar más o menos por un tiempo largo sin que pierdan sus propiedades, que no se descompongan en presencia de otros agentes o de otros factores como ser el calor, la humedad ambiental, los metales que son componentes de los dispositivos, los envases. Se dice también que tiene que tener resistencia a la hidrólisis. Se llama así por la acción del agua sobre la sustancia determinada, provocando en otra con distintas propiedades que la original. Ese disuasivo químico tiene que ser resistente a la acción del vapor de agua. Eso le restaría efectividad, ¿sí?, al hidrolizarlo. Y también tiene que ser resistente al calentamiento. Por favor, Jorge, me avisan cuando queden 5 minutos. Gracias. Tiene que tener resistencia al calentamiento. ¿Por qué? Porque los disuasivos que son dispersos por medio de artefactos del tipo candela, como nosotros le decimos a las granadas de uso en las fuerzas de seguridad, que operan a través de una combustión, tienen que resistir sin descomponerse la elevación de la temperatura que genera el tren de fuego que le decimos, o que conocemos como tren de fuego, que sería el iniciador. Y tiene que tener resistencia a la explosión. ¿Por qué? Porque cabe pensar para los disuasivos que se dispersan por medio de artefactos de expansión forzada. Los famosos cartuchos 38,1, que son de expansión forzada. Respecto a una explosión que producen. En su momento hubieron granadas CM o ATL que eran para ser lanzadas con escopeta Baltron, que también se utilizaba como granada de mano y que, por ejemplo, las que eran las CML, que eran las negras, cuando caían se disparaban y se partían en 3 pastillas. Y las ATL, que eran las grises con tapa roja, los que trabajaron en infantería las deben haber conocido, empezaba a latillar y chicoteaba para varios lados, cosa que dispersaba el disuasivo químico en diferentes direcciones. Y por último, sí. 4 minutos nos quedan. Y después proseguimos. Cuando hablamos de afinidad química, los disuasivos químicos tienen que presentar la menor afinidad química posible hacia otro tipo de compuestos químicos con el objeto de impedir que sean absorbidos o neutralizados por los mismos, con la consiguiente pérdida de su propiedad agresiva. También hay que tener en cuenta los índices y los límites de acción, porque con el objeto de determinar cuál es el rendimiento de un disuasivo químico, es donde se definen ciertos índices los cuales este tipo de compuesto químico o gases van a ejercer su actividad. Por ejemplo, los límites de la actividad, los límites de la soportabilidad y los índices de mortalidad. Y ahí lo dejamos. Empecemos para la próxima. Vamos a hablar con los instructores, con Jorge, con Mariano, para ver si podemos agregarle una clase más, porque realmente es mucho para hablar de lo que es disuasivo químico, o por lo menos ver de instrumentar un segundo seminario. Ya lo hablamos después nosotros. Paramos ahí un poquito, Jorge, así después entran 23:45. 23:15, 23:15. 23:15, perdón, listo. Los liberos hasta las 23:15. 23:15, vamos a estar en la sala abierta, así que ya le dejé ahí en el comentario el enlace. He pasado los perfecto. He pasado los instructores también, así que nos vemos 23:15, perdón. 23:15. Sí, señora Marta, nos quedan 3 minutitos. Escucho. No, nos queda solo, disculpe. Bueno, 23:15. Nos vemos en la próxima clase, gracias. 23:15, no se olviden. Perfecto. Cuando nosotros nos referimos a índice límite de acción, podemos hablar de lo que son los límites de actividad. Cuando se dice límite de actividad del disuasivo químico, estamos hablando de la concentración mínima expresada en miligramos de sustancia por metro cúbico de aire.
que eso va a producir o va a hacer notar los efectos del compuesto químico después de una exposición de 1 minuto. Y cuando hablamos del límite de soportabilidad, es la concentración máxima soportable, es decir, que puede soportar una persona, un ser humano, expresada en miligramos por metro cúbico en 1 minuto. Y los índices de mortalidad, porque cualquier tipo de agente químico puede ser mortal, al margen de que por eso se tira en espacios abiertos. El índice de mortalidad es la concentración que produce la muerte en 1 minuto de exposición. Ahora, también tenemos obligación, si hablamos de disuasivo químico y hablamos de límite y hablamos de compuesto y demás, de hablar de lo que es la dispersión del disuasivo. ¿Cómo se dispersan? ¿De qué forma? Por ejemplo, ¿en qué estado? ¿Gaseoso, líquido, sólido? Se dice que son gaseosos por la enorme movilidad de las moléculas gaseosas. ¿Eso qué hace? Eso produce que los gases se difundan mucho más fácil y más rápidamente. Es decir, que es un agresivo gaseoso, por ejemplo el cloro, se difunde por expansión, sin necesidad que ninguna acción externa ¿sí? Lo pueda dejar en libertad. Cuando hablamos de un disuasivo químico, líquido, se utilizan para lograr la dispersión de disuasivos líquidos a través de una acción mecánica de pulverización, es decir, como una especie de aire comprimido o de expansión. Por ejemplo, la carga de pólvora, eso sería una expansión. Y la dispersión del disuasivo sólido puede dispersarse a través de una disolución, de una explosión o de la combustión. Cuando hablamos de disolución o dilución, son aquellos que se disuelven en solventes volátiles y se pulverizan como si fuesen líquidos. Ahora, ese tipo de solvente se evapora en el aire y el compuesto químico queda en suspensión en la atmósfera en forma de partículas pequeñas de gran actividad irritante. No sé si ustedes han observado, haciendo acotación esto, si tiramos una granada de gas en un campo y dependiendo cómo esté el clima, y queda flotando, así como quedaría flotando la nube. Si nos vamos a la izquierda, la nube va con nosotros hacia la izquierda. Bueno, es eso. Son partículas pequeñitas de más actividad irritante que quedan flotando suspendidas porque no se evaporan en su totalidad en el aire. Cuando también hablamos de que se puede dispersar a través de una explosión, es decir, que se utiliza una carga de pólvora que produce la atomización del compuesto químico. Y cuando se produce por combustión, todos aquellos gases de la combustión arrastran los vapores del compuesto químico, permiten que se condense en el aire por enfriamiento. Por eso yo hace rato hacía mención que las granadas, las tipo candela, ya sea CS o CN, se activan a través de un tren de fuego, una mecha. Aquellos que lograron desarmar una granada, cuando sacamos el tren de fuego, sacamos la espoleta, sacamos la anilla de seguridad, sacamos el tren de fuego, que es una mechita que se va prendiendo, una mecha de pólvora, que se va prendiendo como la de los cohetes, petardos y demás, en forma lenta, y eso va produciendo que se queme el disuasivo químico granulado que pueda tener en el interior, y por los alvéolos se produce, digamos, la salida de gas. Ahora, cuando hablamos de gas disuasivo lacrimógeno, específicamente estamos hablando de cloroacetofenona, la famosa CN. Ese compuesto ha sido descubierto en el año 1807, tiene un olor a manzana, a flor de la manzana, es un compuesto sólido, su color puede variar entre blanco, gris o negro. Cuando se convierte en gas, en aerosol o partículas finamente divididas y es aspirado. Ahora, eso causa un abundante torrente de lágrimas por los ojos, y la etiqueta por lo general en la mayoría de las granadas es de color roja, la famosa CN. En concentraciones elevadas va a irritar la piel, produce la sensación esa de ardor y picazón, y el punto de fusión que tienen internamente es de 59 grados. Es decir, que se puede apreciar los efectos entre 3 a 10 segundos y dura hasta 24 horas. Si yo tiro una granada dentro de un habitáculo, va a durar hasta 24 horas por más que la ventilemos. Y cabe destacar
que para ocasionar los efectos de la granada del tipo CS es necesario el equivalente a 4 granadas del tipo CN, es decir, que la CS que son, es más potente que la CN, ¿sí? Por eso, cuando ahí ya tenemos que hablar de gas disuasivo irritante, ¿sí? La ortoclorobenzol manonitrilo, las famosas CS, ortoclorobenzol malononitrilo. Esto es un compuesto descubierto en el año 1928 por 2 científicos, uno de apellido Carson y el otro de apellido Stockton, a los cuales representa su sigla, la famosa CS. Es de un aspecto de color, de color sólido, un gris sólido, que cuando se enciende, arde formando un humo de color blanco que causa dolor de cabeza, náusea, estornudo y una sensación de malestar deprimente y sobre todo una intensa irritación de los ojos y de las vías respiratorias superiores. Eso produce una incapacitación temporal a la persona que está siendo afectada. La mayoría de las veces tiene una etiqueta en la mayoría de las granadas de color azul. También puede producir befaloespasmos colectivos, que vendrían a ser unos movimientos involuntarios de los músculos, lo que causa que la zona de la garganta y las vías respiratorias se cierre, ocasionando así un instante de ahogo, una sofocación. Ahora, el clima caluroso y húmedo irrita la piel expuesta, y siendo el punto de fusión de ese disuasivo químico en 93 grados, y tiene una duración, el efecto tiene una duración entre 15 y 30 minutos, ¿sí? La famosa CS. Ahora, existen otro tipo de disuasivos químicos que ya no están siendo utilizados. ¿Por qué? Han sido prohibidos. Por ejemplo, el agresivo vomitivo, el famoso DM, que eran de color verde, que el nombre científico o el nombre del químico sería bifenilaminocloroarcina, que es sólido de color amarillo verdoso. Decíamos que se dispersa a través de la combustión y aparece como un humo de color amarillo, con un olor similar o que se asemeja al humo del carbón. Y las granadas, los que lograron conocer, los que trabajaron en el Cuerpo Guardia de Infantería o Control de Disturbios, si llegaron a ver alguno, yo creo que si son muy nuevos no creo que lo hayan visto, pero los más veteranos, los que ya estamos en situación de retiro, hemos logrado conocer, ahí Jorge debe saber, el color verde de la etiqueta. O José Luis también debe haber conocido lo que es el famoso DH. Fisiológicamente, este tipo de disuasivo químico, que es el vomitivo, causa lagrimeo en los ojos, estornudos violentos, dolor de cabeza intenso, muchas náuseas y debilidad física temporal. Produce diarrea, produce un leve efecto corrosivo en los metales y vuelve permanentemente inútiles los alimentos y el agua que son contaminados. Está prohibido para el uso para el control de disturbios. ¿Sí? Como anécdota, le comento, cuando fui a hacer el curso de Fuerzas Especiales en el BORA, ahora COER, parece que no le había llegado la notificación que estaba prohibido, nos tiraban de todos los colores. Dice que pasa esto, listo, ya está para comandos, y nos tiraron de todo, nos tiraron verde, amarillo, rojo, azules, nos tiraron de todo, pero bueno, no le había llegado la notificación para eso a esa gente. Amigos, hermanos, los del BORA, los COER. Después tenemos el gas disuasivo de acción psicológica, que sería el HC, o por ahí también dicho el de humo, que es el nombre, digamos, del químico sería hexacloretano y zinc. Esos compuestos químicos producen un gas que, si bien carece de cualquier tipo de efecto tóxico capaz de alterar el organismo, desprende gran cantidad de humo, de efectos psicológicos, y que puede mantener un área bastante extensa bajo los efectos durante un lapso prolongado. Listo, José, gracias. Sí, durante un lapso prolongado, decíamos, y tiene la particularidad de servir como elemento de fijación para otros gases. La etiqueta de las granadas de las calderas son de color amarillo. Y los compuestos disuasivos tienen fecha de vencimiento descrita en el lateral del envase. Sin embargo,
pese a haberse superado esa fecha de vencimiento, puede estar en condiciones de operatividad. ¿Por qué? Porque resulta conveniente, no obstante, se examine la carcasa siempre, la existencia de picaduras o daños en la misma, y en caso de ser disparada, puede facilitar que el material, el metal ceda y provoca quemadura en la mano o en otra parte del cuerpo del operador de control de historia. Es decir, si nosotros tiramos una C, si tiramos una D, mucho más. Yo creo que hasta ahí llegamos, ahí está la granada, mira, la está mostrando. Yo creo que para no entorpecer y no quitarle, hasta ahí llego con la exposición mía. Va a haber seguramente en las otras clases, vamos a hablar ya de lo que es. Sí, don Franco, lo escucho. Una consulta con respecto a lo que es la fecha de vencimiento, ¿varía algo cuando está vencido el regalo? Si bien es cierto, va a variar, a ver, no es que varíe, no se recomienda su utilización, pero en la fuerza de seguridad, en una sala de armas bien ventilada, seca, donde no haya ningún tipo de no se pueda corromper el material explosivo, se la puede mantener y si crece, porque los cuerpos de material la utilizamos para la práctica, en nosotros mismos. No es que, y en el peor de los casos, cuando se trata de trabajar como se tiene, eso no producirá ni la muerte de nadie, sino que producirá menos tiempo de aplicación con su efecto, por ahí a lo mejor algún tiempo de dolencia un poco más larga, nada más. Sí, Jorge, Por ejemplo, con lo que es el estilo químico, todo lo que usted sabe, son muy cuidadosos con quién lo puede utilizar, ¿sí? Porque hay que recordar los agravios, ¿sí? El señor comisario está presente, compartió con nosotros el otro día, justamente los agresivos químicos, como el lacrimógeno, la larga circunstancia de uso, produce cáncer en la piel, las vías respiratorias, los pulmones, ¿sí? No es que lo podemos usar como usar un ¿sí? La versión bien cuidada, pero por ejemplo, los cuidados constantemente con el y demás. Por ejemplo, un caso que ya somos más viejitos, y bueno, la prueba de fuego, agarro el CS, la pimienta, y le rocío y aguante, y yo agarro también por la cara y me tiro todo por la cara, por la ropa, por todo, aguanto, y me vuelvo a pegarlo. Es una forma de nosotros, digamos, no lo uso con todas las personas, es más, no, felizmente el otro día sabe, no, por ahí sí, humo, más que nada, humo para algún tipo de curso X, cuando hay personas que están sometidas a esto. He escuchado, por ejemplo, personas que han estado en cursos y han pedido la baja del curso porque no aguanta la cantidad de lacrimógeno, ¿sí? Con el lacrimógeno que tiene de malo es que se asienta. perdón, Jorge, te interrumpo un segundo, lo dejo acá, me tengo que salir de la clase, tengo una emergencia. Nos estamos viendo en la próxima clase.
mañana por permitirme poner, le dejo por mensaje. Después estamos en privado mañana ante Jorge y Marta. Gracias, Jorge, un placer. Buenas noches a todos, muchas gracias. Porque cuando vos quieras, si te comentaba que tenía algo para aportar, me avisas, a ver, si querés aporto algo, que siempre hace poco. Por favor, dale. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los concursantes. Bueno, yo como concursante también me gustaría aportarlo, ya como ustedes pueden ver, soy una persona grande, tengo unos años encima con el tema de lo que es manejo, de residuos químicos, arsenales, etc. Me llamo comisario José Luis Cabana, de la provincia de Jujuy, policía de la provincia de Jujuy. Bueno, yo lo que quiero aportar es que muchas veces la pregunta de todo es con qué contrarrestamos mejor los residuos químicos. Lo hemos probado en distintos cursos, incluso dando cursos, uno aconsejaba que era bueno entre echarse algunos, no, que hay que humedecer el pañuelo, hay que humedecer esto, que tirar a tantos centímetros del piso, vos metés una área ahí sobre casi pegando al piso, no va a llegar el residuo. Todas esas cosas hemos visto y en razón de la experiencia que no es cierto, ¿me entendés? Porque en cierta manera nos afecta, pero ¿cuál es la diferencia acá entre un manifestante, una persona civil y nosotros como funcionarios policiales? Es la experiencia justamente y estamos acostumbrados a trabajar. Acaba de decir también ahí Jorge, de que cuántas veces participamos de cursos y acostumbrado a la utilización y a recibir todo ese tipo de residuos químicos y en cantidades grandes. Te digo que, como les conté anteriormente, tuve 12, 13 años ya en armamento de equipo, como jefe de armamento de equipo. Uno era dueño de los residuos químicos, así que hacíamos un curso y terminamos, qué sé yo, ponerle, tirando, no sé, 20, 30 granadas, pero en ese momento, desde que iniciamos de cero con los alumnos, estamos hablando de 200, 300, 400 personas, terminamos jugando, les enseñaba a controlar el tema del residuo químico, que terminamos jugando al fútbol con las granadas de mano. Ya era, como decimos nosotros en la jerga policial, una joda total, a donde todos fundan. Pero eso lo sabemos nosotros, por experiencia. Depende del instructor también cómo ha dado la clase, cómo ha hecho que el personal pueda adquirir de conocimiento, cómo pueda tratar el tema del agresivo químico, y también nos lleva a investigar, a buscar cómo es la cuestión para contrarrestar este tipo de efectos fisiológicos dentro de una persona. Llamemos policía, porque nosotros, si bien la gente nos ve a nosotros con un pañuelo cubriendo parte del rostro, en realidad no es para cubrir el rostro, sabemos que es para cubrir las lágrimas, para cubrir los mocos, para cubrir todos los ojos rojos, que estando en una situación, como nos tocó acá, muchísimas veces, porque ustedes como saben también acá en Jujuy o en Jujuy,
Milagros Salas era un referente y era digamos, la mano armada del kirchnerismo, su oportunidad para la provincia, para la nación, queremos decir. ¿Me entendés? Era una fuerza, algo bien organizado dentro del norte argentino. En caso si hubiera, de acuerdo a los servicios de inteligencia, si hubiera habido un levantamiento social a nivel nacional, la primera fuerza de choque la teníamos acá en Jujuy, iban a ser de Jujuy, no solamente de Milagros Salas, sino también del Perro Santillán, que seguro han escuchado hablar de ello. Nos teníamos que preparar muy bien para todo este tipo de circunstancias. Por eso que digamos, ¿cómo se hace para contrarrestar? Entre esa experiencia que tenemos, también al investigar, vemos que Chile también tiene sus problemas. Un país vecino que tenía este tipo de problemas, incluso ellos fueron más fuertes en algunas épocas, fueron mucho más fuertes que en la parte argentina. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Empezaron a probar los manifestantes, porque son ellos los más afectados en este momento. Entonces empezaron a probar qué es lo que podían darle bien, qué podía resultarles a ellos, y justamente les resultaba lo que vendría a ser el agua de bicarbonato. El agua y el bicarbonato, una solución fisiológica que les podía servir a ellos. Y entre eso, bueno, han probado con otras cosas, como sea el limón, pero ¿qué pasaba? El limón era un ácido muy fuerte para la persona. Entonces, no era conveniente el limón, su efecto no era muy bueno, que digamos, pero entre esas pruebas lo más óptimo era el bicarbonato de sodio, que fue bastante efectivo para ello. Entonces, por eso es que se recomienda justamente para que no se utilice el limón, no se recomienda el uso del limón, pero sí la solución de bicarbonato. Primero, porque no es tan dañino para la dermis. Acuérdense que cuando hablamos de agresivos químicos, ya sea CNCS, el CS que es muy irritante y es volátil, es muy volátil, entonces es un agresivo químico que ingresa a los pulmones y se pega en las paredes, como yo le explicaba en la clase anterior, era que tuve esa experiencia, una mala experiencia en este caso, de haberme enfermado del tema de los pulmones. Tuve una enfermedad en los pulmones que me llevó años, la verdad, curarme, volverme a... que por supuesto tampoco pude curarme del 100%. Me quedaron una secuela que vendría a ser un carraspeo, creo que se dice, que no me deja respirar a veces, porque es como algo que tengo acá en la garganta y me produce, yo te estoy hablando de hace cuántos años, yo entré en el año 2001 ya como jefe de armamento de equipo, y estamos en el año 2024, que he pasado por distintas unidades regionales, ya habiendo dejado lo que era armamento de equipo, y todavía a mí, de acuerdo al tiempo, a la temperatura, a veces reflota esa enfermedad, ¿me entiendes? Se siente más fuerte. Incluso ya para hacer ejercicio también siento el tema de que el cansancio es más rápido. ¿Por qué? Porque no pueden, la flexibilidad pulmonar mía no es tan flexible como suele ser de cualquier efectivo, de cualquier persona, ¿me entiendes? Eso es lo que nos lograba, digamos que nos enferma. Nosotros estamos muy acostumbrados a este tema de los agresivos químicos. Por ejemplo, acá en Argentina tuvimos Granada, por ejemplo, le doy un caso hablando de Granada y no solamente hablando de la parte volátil que vendría a ser netamente el agresivo químico, sino también habían granadas que fueron fabricadas, aparte de lo que es de fabricaciones militares, las granadas que normalmente tenemos acá en Argentina, sino también habían granadas que fueron fabricadas por la Policía Federal. La ISPRA, la granada ISPRA era de color celeste, de cartón, envueltas en cartón y con un detonador fuerte. Pero ¿cuál era la vulnerabilidad de eso? Que se descogotaba. A donde estaba el seguro se descogotaba. Acá tenemos un caso muy que nos quedó, digamos, como para un caso de estudio acá en la policía de la provincia, cuando en aquel entonces, que hacía referencia a las manifestaciones provocadas por la gente de la AAA y bueno, la CCC, la Milagro Sala, Perro, Santillán, entre otros,
otro dirigente, había un caso que querían incendiar la casa de gobierno y estaba a cargo un subjefe de policía, que también antes de ser subjefe de policía, casi toda su carrera hizo en infantería, que vendría a ser el jefe Méndez, el Tucho Méndez, más conocido como Tucho Méndez, un hombre grande, bien grandote, digamos, el tipo, una mano tremenda. Él esgrimía una granada en ese entonces, justamente una de estas granadas, ISPRA, que habíamos conseguido título de donación, lo había dado la Policía Federal, incluso porque andaba escaseando lo que es agresivo químico en la policía, como pienso que a veces pasa en algunas otras policías también. Hacemos la provisión de esa granada, con toda la mala suerte, su jefe de policía estaba al frente de toda la tropa y habiéndose ya armado todo, digamos, para proceder a la detención, disuadir a la gente, arrojar agresivos químicos. Él tenía una granada a la cual él había sacado el seguro, y en ese momento, cuando tenía que, colaborándole a un efectivo policial que había arrestado a uno de los manifestantes agresivos, sin querer toca y se descogota justamente el seguro. Y sabemos que las granadas de mano tienen un retardo de algunas, por ejemplo, en este caso la ISPRA tenía un retardo de 4 segundos, en cuanto a las FM tiene un retardo de 6 segundos. Así que él se le descogota en esos 4 segundos sin darse cuenta él, en el forcejeo con la persona revienta el detonador, todo le detona en la mano. Así que a él le vuelan 2 dedos de la mano, quedaron colgando los dedos de la mano de él. Como para tener en cuenta que estos hicimos nosotros también tuvimos pruebas, digamos, en Argentina, que como esta fue una granada que se la sacó de circulación, se la descontinuó porque era muy peligrosa. Así que, como para tener un poco de historia y de conocimiento de este tipo de granada, la granada ISPRA, ya creo que información en lo que es en internet casi no se encuentra de lo que es ISPRA. Me costó mucho, digamos, conseguir en aquel entonces este tipo de información. También decimos, bueno, hablamos de lo que vendría a ser el ingreso, cuando el agresivo ingresa a todo lo que es el aparato respiratorio, hablamos de boca, de la nariz, el esófago, los pulmones, son muy dañinos porque hay una diferencia. Cuando el agresivo químico y por acción de la transpiración nuestra, el ácido, el pH que se produce, más el estrés, todo lo que pasa a una persona, un manifestante, hablando ahora, ¿no? Porque en realidad lo que puede suceder la desesperación, y el que hacían mención hace rato Alfredo, de que si una persona mayor de edad, por ejemplo, se encuentra expuesta, digamos, al agresivo químico, participa de una manifestación pensando, como muchas personas llevan a los hijos, llevan a los bebés, todos pensando de que es una manifestación pasiva, cuando en realidad se transforma todo y se da vuelta todo en que vendría a ser una manifestación totalmente agresiva en contra del personal policial, en contra del gobierno, y con nosotros nuestro trabajo justamente es evitar este tipo de daños a los bienes patrimoniales del Estado o incluso al mismo efectivo policial. Entonces decimos que cuando empezamos nosotros a arrojar las granadas de mano, todas estas, por la volatilidad, digamos, que tiene el agresivo químico, no solo se pega en la piel, que es transpirada, todo eso, sino también que va a ingresar a lo que es las mucosas de la parte de la nariz, la parte interna, la boca, el esófago, los pulmones. Bueno, ahí sí, en este caso, la solución de bicarbonato no va a ser efectiva al 100%. Es más, no nos sirve, digamos, para la parte interna, lo que es. Sí, capaz que yo me pueda hasta con agua, una solución de bicarbonato, me podría hasta enjuagar la boca para sacar un poco, contrarrestar ese efecto fisiológico de la granada o lo que fuera el efecto del disuasivo químico en la persona. Pero, ¿dónde va a ser más eficiente? En la parte del cuerpo, en la parte externa del cuerpo. Porque, como sabemos, una vez que se accionan las granadas, ya sean CN o CS, la CS es muy volátil y se pega sobre la superficie de la piel,
entonces me produce irritación, me quema, hasta me puede hacer ampolla o alergia, ¿me entiendes? Entonces todo eso va a ser contrarrestado por el tema del bicarbonato. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de bicarbonato, desde el punto de vista se produce, dice, un efecto, un proceso de ácido que es a base de una solución del bicarbonato de sodio que tiene un HP alrededor de 8, por ejemplo, y que se dice que una solución básica para este tipo es de aproximadamente un 7 de pH. Por ejemplo, las granadas de mano, en la granada lacrimógena, generan un pH ácido entre 2 a 3, por ejemplo. Entonces, por eso decimos que al formar neutralizar, digamos, para ponernos el bicarbonato, eso va a neutralizar ese pH y va a ser un ideal de 7.2, que va a ser el ideal para contrarrestar el efecto fisiológico que tiene sobre el cuerpo la del disuasivo químico. Como decía Alfredo, ya no digamos agresivo químico, nosotros uno dentro de la fuerza está acostumbrado a hablar de agresivo químico. Es como nos han enseñado, y es más, así también vienen en algunas cajas de agresivos químicos, de granadas de mano, o digamos, de los cartuchos en 38,1, en el caso que utiliza la Policía Federal o la Policía de la provincia u otras provincias. Entonces, esto sería ¿cómo administramos esto? Siempre viendo desde el punto de vista dérmico, ¿no? Es lo que yo les explicaba. Esto va a generar el efecto fisiológico en la persona, según sea el manifestante, como yo decía, va a entrar por los pulmones, nariz, boca, esófago, etcétera, etcétera, pero ¿dónde hace más efecto? Sabemos que el efecto va a estar en la parte interna, nosotros estamos hablando del esófago, estamos hablando de los pulmones, de la nariz, por eso es que empezamos está el lagrimeo constante y tirar moco, un moco, digamos, líquido, como agua. Es una cosa que no lo podemos dominar, es algo fisiológico, es algo justamente, una reacción que tiene el humano para querer contrarrestar en forma natural este tipo de acción y no se puede. Así que, pero a nosotros sí se nos ve en una formación mucho más fuerte porque estamos formados, estamos todos en conjunto, estamos todos en un cuerpo que está, sí, contamos con un pañuelo, pero no deja ver al efectivo que sufre lo mismo que la persona, nada más con un cierto grado más de experiencia que otra. Como volviendo al tema, Chile, por ejemplo, tuvieron mucha experiencia los manifestantes en cuanto al tema de agresivo químico, lo que les llevó a ellos buscar a ver qué les puede hacer mejor a ellos para soportar este tipo de efecto químico. Entonces, han descubierto efectivamente que el bicarbonato de sodio, integrado con agua, sí les podía hacer el efecto que ellos deseaban y les contrarrestaba como para que no se desespere y pueda suceder. Esto va a tener consecuencias, decimos, a largo y corto plazo. Lo que sí se puede establecer es que dice a posteriori estas personas, los manifestantes en este caso, que sufran asma o son sensibles a la piel, ¿entendés? O también le puede provocar una reacción alérgica. No hay manera. Si la gente estas son así y participan en una manifestación, ténganlo por hecho que vamos a tener que no solamente tratar de detener, sino vamos a tener que tratar de ayudar a este tipo de personas. Porque nadie sabe qué tipo de alergia cuentan en cada uno. Entonces, vos cuando te presentás y se armó todo una rebeldía dentro de la manifestación y que hay reacción y acción de parte de la policía y de los manifestantes, ahí te das cuenta si sos alérgico o no sos alérgico, o si te hace o no, o si sos sensible, tu piel es sensible o no a ese agresivo químico. Entonces, ahí sí se forma que es una broncoconstricción en las partes internas, ¿me entiendes?, del cuerpo. Por eso decimos que cuando nosotros compramos, en cuanto a las fuerzas, ya por normativa, todo lo que es agresivo químico tiene que venir señalizado y caracterizado en la misma caja de agresivo químico, qué tipo de agresivo tiene, las reacciones que pueden haber, si hay reacciones dérmicas, internas, inmediatamente todos dicen que hay que inmediatamente hacerlo asistir por algún médico, un profesional, para que pueda brindar la ayuda necesaria, los primeros auxilios.
Pero de que estos agresivos químicos son cancerígenos, efectivamente son cancerígenos y provocan enfermedades a largo plazo. Como el que yo les comentaba, el tema de la disnea progresiva pulmonar, que vendría a ser una disminución en las funciones pulmonares, que es lo que me pasó a mí, le pasó a otros compañeros que han trabajado por años en lo que sería armamento y equipo, de acá de la policía de la provincia. No sé cómo lo llaman en otras provincias. Así que bueno, eso es el tema de los mayores. Ya sabemos que un mayor, una persona mayor, inmediatamente nosotros de ver y identificar a una persona que es mayor de edad, estamos hablando de 70 años para arriba, no tiene que participar bajo ninguna condición, digamos, de parte de una manifestación. Porque no solamente puede haber una reacción alérgica, sino también, como decía Alfredo, creo que lo mencionó, o vos, Jorge, era que le puede dar un paro, porque no van a resistir todo este tipo de situaciones y el efecto fisiológico que produce y el psicológico, sobre todo, que es la desesperación en la persona para salir del lugar. Bueno, Jorge y a toda la audiencia, creo que es un aporte que quería hacer.